Bueno, este es nuestro proyecto de la unidad 3 de vectores de aceleración y velocidad. Los integrantes somos Jorge Armando Álvarez Romo, José María Cornejo Muñoz y su servidor Diego Rafael Macías Velázquez. Empezaremos con un breve resumen, el cual nos habla que el método de descripción de movimiento mediante vectores de velocidad de aceleración implica la manipulación matemática de ecuaciones para relacionar la posición, la velocidad y la aceleración de este mismo. Para esto se descomponen los vectores en sus componentes y se aplican operaciones de derivación e integración para comprender cómo cambian estas magnitudes en función del tiempo y las fuerzas que actúan sobre ellas. A continuación, les hablaré un poco sobre la introducción del tema. En el campo de la física y la mecánica, el estudio de movimiento es un pilar fundamental, que abarca desde la trayectoria de los planetas en el espacio hasta el movimiento de las partículas más diminutas del ambiente subatómico. Estos vectores no solo nos permiten entender el movimiento de manera más precisa, sino que también actúan como vínculos entre los fenómenos observados y los conceptos matemáticos subyacentes. A través de la derivación e integración de ecuaciones se establece un proceso que nos permite comprender cómo cambian las magnitudes en relación con el tiempo, profundizando en nuestra comprensión de los fenómenos físicos que nos rodean y proporcionando herramientas fundamentales para el análisis y la predicción de diversas disciplinas científicas y tecnológicas. El método de la descripción del movimiento mediante vectores implica la manipulación matemática de ecuaciones para relacionar posición y velocidad y aceleración. Descomponemos los vectores en sus componentes y aplicamos operaciones de derivación e integración para comprender cómo cambian estas magnitudes en función del tiempo y las fuerzas. Para comprender este método, es fundamental dominar la derivación e integración de ecuaciones. Estas operaciones nos permiten la posición y la velocidad de aceleración de un objeto en movimiento y entender cómo cambian estas magnitudes en relación del tiempo, ¿no? En el proceso de transformar un vector a velocidad de aceleración es importante considerar la dirección y el sentido de la aceleración, que pueden ser opuestos o coincidir con la dirección de la velocidad. Esto nos brinda información crucial sobre cómo cambia la velocidad de un objeto y cómo responde a las fuerzas que actúan sobre él. Bueno, a continuación veremos la descripción del método. Bueno, una vez teniendo la introducción de este tema, se tiene que tener dos puntos muy importantes. Por ejemplo, aquí como se puede ver, estamos tratando de ver cómo sacar una velocidad y una aceleración de manera con una ecuación vectorial. En este caso puede estar presentado como nuestra posición con respecto a t, puede ser nuestro tiempo. Bueno, para pasar, se tiene en cuenta que para sacar con una derivada, se puede llegar a una velocidad y una aceleración. La primera derivada y la segunda derivada. Con segunda derivada me refiero a derivar lo que derivase para sacar velocidad y hacerlo otra vez para sacar aceleración. Ahora, en este caso, también todo lo que puede pasar se puede hacer de una manera contraria. ¿Cuál es lo contrario de una derivada? Una integral. Primera integral para llegar de aceleración a velocidad y una segunda integral para pasar de velocidad a esta posición. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer una derivada en caso de una ecuación vectorial? Se tiene que tener en cuenta primero, obviamente, saber derivar una ecuación. Y segunda, poder identificar esta ecuación vectorial. Por ejemplo, en este caso, es una ecuación vectorial representada de manera tridimensional. X, Y y Z. Se puede ver de dos maneras, como si fuera una suma, la típica IJK, o simplemente como si fueran unas coordenadas. Simplemente lo que se va a hacer una derivada es, se van a tomar en cuenta como si cada una fueran tres ecuaciones totalmente diferentes. Nuestra ecuación X, nuestra ecuación Y y nuestra ecuación Z. Ya simplemente sacar la derivada del vector, puede ser vector velocidad, vector posición. En este caso, vector aceleración no hay un sentido como tal.
no hay una razón como tal sacar una derivada a la vector de aceleración. Entonces, para sacar la derivada de se saca una derivada de cada una de ellas. No se van a afectar el uno al otro. Lo que sí se necesita es que tenga un contexto como tal. Por ejemplo, que las tres ecuaciones estén basadas en X, que tengan una T o una Z. Si no, puede ser que tengan una letra diferente. Una vez que ya podemos tener, vamos a proseguir con un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que esta ecuación es nuestra ecuación velocidad y lo queremos pasar a la ecuación de aceleración. Según esta tabla, lo que tenemos que hacer es derivarlo solamente una vez, de velocidad a aceleración. Esta es nuestra ecuación velocidad. X, que es t de seno de t, y, que es t cuadrado, y z, que es coseno de 2t. Como se puede ver, se saca la derivada de cada uno de manera separada. Ya ahí directamente se puede hacer muy fácil la derivada. Se sabe que es una típica multiplicación con respecto entre dos partes diferentes, que queda de esta manera. T de seno de t, esta derivada da igual a seno de t más coseno de t. Luego, esta es la parte x. Nuestra parte y es derivada de t cuadrada, que da igual a 2t. Esta es la parte y. Y la parte z, que es nuestro coseno de t, se le tiene que derivar, en el que terminamos menos 2 seno de 2t. Una vez que tengamos nuestro x, y z, directamente es ponerlo cada uno en su posición, en su lugar diferente para la respuesta. Por ejemplo, seno de t más coseno de t es nuestro x, ya se pone aquí mismo. 2t, y, aquí mismo. Y menos 2 seno de 2t, que es nuestro z, se pone hasta el final. Ya en este caso se puede representar de manera de coordenadas, o incluso también se puede representar como si fuera una suma entre ellas, y, j y k. Obviamente respetando los paréntesis para que no haya una confusión entre ellas. Cualquiera de las dos maneras es una respuesta correcta. Ahora se puede proseguir con lo que es integrar, que es lo mismo, son los mismos pasos, pero en este caso, en lugar de ver velocidad de aceleración, es de aceleración a velocidad. Como se acaba de mencionar, en este caso vamos a utilizar otro ejemplo diferente. Nuestra función es, parte x es 3t cuadrada, nuestra parte y es 13 sobre t al cubo. Esta va a haber una complicación, pero no es tan confuso como se cree. Y nuestra parte z es 2 coseno de t. Se puede representar de la misma manera como lo hicimos con una derivada, pero en este caso va a ser una integral. Ya se tiene separado x, y z, y ya se puede hacer cada uno de su manera respectiva, como si fueran tres ecuaciones totalmente diferentes. No se van a afectar entre ellas. Ok, la integral de 3t cuadrada nos queda de esta manera, que ya simplificado es t al cubo. Luego, a lo que estamos, 13 sobre t al cubo. En este caso lo que se tiene que hacer es simplemente subimos t al cubo arriba. Pero en este caso, como va a ser una función inversa porque está en la parte denominador, entonces nos queda 13t a la menos 3. Ya se hace con su respectiva fórmula y nos queda menos 13t a la menos 2 entre 2. Pero hay que recordar, t a la menos 2 pues termina siendo una parte inversa, entonces lo regresamos a nuestro lugar. Menos 13 sobre 2t cuadrada. Bueno, ya al final nuestra parte z es derivada de 2 coseno de t, que es simplemente 2 seno de t. Se puede hacer directamente. Ya tenemos nuestras tres partes diferentes, x, y y z. Simplemente lo podemos poner directamente. En este caso lo quise poner de manera como si fueran coordenadas. Nuestra parte x, nuestra parte y nuestra parte z. Ya se pone pues entre flechas como si fueran coordenadas. Y ya al final se puede poner el más c para demostrar que es un resultado de una integral. Ya con esto se puede saber cómo sacar una posición, una velocidad o una aceleración, dependiendo sea el caso. Y en este caso es, como acabo de mencionar, si quieres pasar de atrás en adelante es derivada, pero si quieres empezar de adelante a atrás es integrar. Finales y por último las conclusiones.
En los comentarios finales podemos decir que transformar un vector de velocidad a aceleración es un concepto fundamental en la física y la mecánica. En nuestro caso, la mecánica, que es lo que estamos cursando. La relación que se tiene entre velocidad y aceleración es que la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad de un objeto en función del tiempo, cuando se transforma un vector de velocidad a aceleración. Se está analizando como variar la velocidad de dirección en magnitud. También en esto entra la gran importancia de la cinemática, ya que permite comprender cómo un objeto cambia su velocidad a lo largo del tiempo y cómo esto afecta su movimiento. También en la parte de recomendaciones, nosotros los podemos decir que es conveniente comprender los conceptos básicos de la aceleración y velocidad, así como la relación que estos tienen entre sí, así como el saber derivar e integrar es fundamental para el desarrollo y la realización de ejercicios de vectores de velocidad y aceleración. Esto es de lo más importante, yo creo, porque no podemos hacer de estos ejercicios sin antes saber derivar e integrar. También es importante saber dominar la descomposición de vectores en componentes rectangulares o polares para poder trabajar con la velocidad y aceleración en diferentes direcciones. Sobre la dirección y sentido de la aceleración, el movimiento de transformar el vector de velocidad a aceleración, es fundamental considerar la dirección y sentido de la aceleración, que pueden ser opuestos o coincidir con la dirección de la velocidad. Bueno, estas son algunas de las recomendaciones que nosotros podemos hacerles y podemos concluir que la relación que tienen entre el vector velocidad y el vector aceleración en el cálculo vectorial es muy importante, es fundamental para comprender el movimiento de los objetos en el espacio. A través de la derivada del vector velocidad se pueden obtener información detallada sobre cómo variar la velocidad de un objeto en el tiempo y cómo esta variación se relaciona con la aceleración experimentada. Esta comprensión profunda de las magnitudes vectoriales es esencial para el estudio de la física y para mandar con la precisión de los movimientos de los objetos en el mundo real. Y pues este será todo de nuestra parte. Gracias.